Buenas noches, buenas. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Bueno, hoy como habíamos dicho, pues vamos a hacer lo de la plenaria. Esta semana, pues sí les había dicho que nos íbamos a conectar una vez más, pero estaba fijándome que, bueno, ya hemos pues profundizado poco más del 70-80% de verdad del contenido que está precisamente dentro de lo que es la unidad número 1. Pero fíjense que quería profundizar un poquito dentro del material de Ángel Giraldo, que sí lo vimos a grosso modo en la primera parte, ¿verdad? En la primera semana, y es importante que lo podamos ver, ¿verdad? Solo a manera de recordatorio, vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Con nombre y apellido. Si no pueden contestar, no se preocupen. Más o menos vamos a ubicarles a dónde es que están los contenidos para que así de esa manera ustedes pues puedan desarrollarlos de una mejor manera y así de esa forma pues poder profundizar un poquito más. Bueno, vamos a hacer la siguiente consulta. Miren, en el material de Giraldo, si ustedes se recuerdan, basados dentro del contenido de lo que es la ciencia, si ustedes se recuerdan, hay un video que dice en la clasificación de la ciencia que toda ciencia puede diferenciarse entre sí por 3 elementos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, esos 3 elementos son el objeto, el método y el fin, ¿verdad? Bueno, nosotros nos pusimos a estudiar lo que es la ciencia del derecho, porque es la ciencia que precisamente nosotros debemos estudiar, ¿verdad? Porque si bien es cierto la clase de métodos y técnicas de investigación en general, pero dentro de lo que es el estudio propiamente de nuestra carrera es la ciencia del derecho. Entonces nos vamos a orientar a esa parte. ¿Se acuerdan que el material de Giraldo menciona cuál es el objeto, cuál es el método y cuál es el fin? A manera de repaso, el objeto, regular los comportamientos sociales que tienen una importancia en una sociedad, ¿verdad? Para un estado en un momento histórico determinado. Ese es el objeto del derecho, como ciencia. El método, bueno, basado dentro de lo que es el objeto, tenemos que estudiar la interpretación jurídica, porque la interpretación jurídica es el método por excelencia para poder precisamente resolver lo que nosotros llamamos como problemas jurídicos. ¿Se acuerdan, verdad? Porque definimos que era un problema jurídico y que no es un problema jurídico. Y tercero, hablamos del fin del derecho, que son las fuentes formales que le integran. Porque, ojo, para poder aplicar el método de interpretación, ¿a dónde lo dirigimos? Lo hacemos precisamente a la fuente formal, que se divide en 2. La fuente principal, que es la ley o nuestro derecho escrito, y la fuente subsidiaria, que en este caso es la fuente subsidiaria, que en este caso precisamente es parte de lo que es la fuente principal, que es la ley, ¿verdad? Esos son los 2 elementos de las fuentes formales del derecho. En ese material de Giraldo hablamos también del derecho como ciencia. Se recuerdan que yo les había platicado que el jurista, para poder solventar los problemas de tipo social, hace de que el derecho como ciencia se plantee. Vaya, se presenta un problema en la sociedad. Viene el jurista y crea una norma. ¿Para qué? Para poder solventar ese problema, que en principio es un problema social. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan, hay 2 niveles del derecho como ciencia.
Vamos a ver si alguien lo puede detectar. Precisamente en el material de Giraldo, en la página, si no más recuerdo, la 2, en la segunda página, en el primer párrafo, ahí hablamos de esos dos niveles del derecho como ciencia. Vamos a ver. No voy a preguntar ahorita, la primera pregunta la voy a hacer general. ¿Cuáles son esos dos niveles? A ver si alguien me los puede responder. Niveles del derecho como ciencia. La hipótesis normativa Ese es habla sobre resolver los problemas de una comunidad o un momento histórico determinado, dice. Así es. Lo primero que hace Oscar es que tenemos que analizar cuáles son las hipótesis normativas, las que formula el jurista. ¿Ok? Y ojo, la hipótesis normativa que está planteada es el derecho. Entonces, existe un problema concreto. Entonces tenemos el derecho para solucionar ese problema concreto. ¿Ok? Pero, ojo, hay diferentes condicionamientos, dice. Hay de tipo económico, hay de tipo social, hay de tipo político, dependiendo del tipo de hipótesis que se formula. Vaya, yo les hablé en principio de una, ¿cómo se llama? La tasa de seguridad. ¿Cuál era la intención de la tasa de seguridad? A ver si se recuerdan. Cuando se formuló como normativa, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo de la ley? Que hubieran más elementos militares para, bueno, combatir el crimen, creo yo. Como lo dice la ley, como lo dice y lo plasma la tasa, es para poder brindar fondos, ¿ok? Para la lucha contra la delincuencia, ¿verdad? Y de esa manera, pues, poder apoyar precisamente la seguridad. Por eso se le llamó tasa de seguridad. El jurista la crea con ese sentido, pero afecta de diferentes formas. Veamos, ¿de qué manera afecta? Económicamente hablando. Más para aquel que utilice una tarjeta de crédito en un determinado valor, ¿verdad? Y también las cuentas de banco y ahorro también. De cierta Exacto. cantidad de 120,000 adelante le cobraban un porcentaje. Así es. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que eso ayudó a resolver el problema de inseguridad en el país? No. Ok, bueno, ahí viene el segundo condicionamiento. ¿Qué me dice la segunda parte? Si el primer nivel es resolver esos problemas mediante el desarrollo y análisis de esas hipótesis normativas para resolver esos problemas jurídicos en esa comunidad, en ese momento histórico determinado, entonces el segundo nivel parte ya de esos postulados normativos que ya están formulados para ver cómo se da en la práctica, para ver si eso ayuda a resolver los conflictos para los cuales han sido elaborados. El jurista dice para ver su desarrollo pragmático. Lo pragmático significa en la práctica, ¿ok? En la práctica. En otras palabras, ustedes mismos me han respondido. Ahí está la tasa. ¿Qué es lo que trata de hacer de cierta manera? Bueno, pudo haber paliado, pudo haber ayudado. El problema que nuestro país tiene es que muchas veces esos fondos no se ocupan precisamente para lo que debe de ser. La tasa puede ser algo muy importante. Imagínense los impuestos. Hay países, por ejemplo, como la misma Canadá, que es un país muy ordenado, muy bien organizado, en donde es de tipo de gobierno socialista. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que más cuidan precisamente este tipo de gobierno del norte es la transparencia, de que los impuestos se
utilicen precisamente para el bien protegido, para proteger la seguridad, para proteger el bienestar de la sociedad. Entonces, así es como trabaja el derecho como ciencia, en esos dos niveles. No se les voy a olvidar para examen, porque es preguntita que segurito ahí les va a salir, ¿verdad? El derecho como ciencia tiene esos dos niveles. Bueno, ya nos habló Oscar de los problemas jurídicos. ¿Se recuerdan cuáles eran los problemas jurídicos, verdad? ¿Cuáles eran los problemas jurídicos? A ver, Andrea, a ver si se acuerda. ¿A dónde estaban los problemas jurídicos? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les pregunté? ¿La pena de muerte será un problema jurídico? Los que están tipificados en la ley. Exacto, Scarlett. Entonces, como tal, entonces, la pena de muerte no es un problema jurídico. Se recuerdan que habíamos hablado sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro país no tiene esa normativa aplicada como pena capital. La pena capital es la cadena perpetua. Entonces, todo lo que está tipificado en la ley constituye en su momento, cuando analizamos los hechos concretos, un problema jurídico, ¿verdad? Bueno, ahora hablemos del segundo elemento. Hablemos de la interpretación jurídica. Vamos a ver, Ariana, quiero que... Hola, abogado. Mi nombre es Oli Amador. Es que tengo la cuenta de mi hija, entonces, Ok, por la participación, entonces ahí me pone mi nombre. Oli, así, sin H, ¿verdad? ¿Y o I latina? OLY Amador. ¿Así? A ver, ¿a dónde? OLY Amador. Y, ¿verdad? Oli Amador. Así es, Amador, ¿verdad? sí. Ok. Bueno, vamos a ver la interpretación. ¿Ok? El Veamos. método, ¿verdad? De la ciencia jurídica. De la ciencia jurídica. Si usted se recuerda, para poder interpretar desde el punto de vista puro, dice que hay una doble dimensión. Vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Bueno, en esta parte de aquí, usted me va a leer esto que está subrayado aquí, miren. Esto que está aquí. ¿Qué dice ahí? Dice, determinar el significado de los conceptos teóricos y de los juicios de valor es una primera forma de interpretar las fuentes formales del derecho. Ok. Bueno, yo le voy a poner aquí. Dice, determinar el significado de un concepto teórico. ¿Se recuerdan que dentro de un principio hablamos que los conceptos teóricos, dentro del punto de vista de lo que es el conocimiento, es lo que nosotros, en un simple entender, o dentro de nuestra propia interpretación, podemos entender sobre algo? ¿Ok? Y si no lo sabemos, ¿qué lo hacemos? Lo buscamos, ¿sí o no? Lo investigamos. Porque por eso dice, es un concepto teórico. ¿Cómo se capta? En un simple español es lo que usted entiende en base a su experiencia de lo que usted ha leído. Así es como se interpreta en primera forma. ¿Ok? Voy a poner aquí un artículo, que es el artículo 321 de la Constitución. ¿Ok? Vamos a definir el concepto teórico. A ver, léamelo, Oli. Y usted dígame en un simple español qué es lo que interpreta. Primero lea artículo 321. Ok, dice, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Así Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Bueno, ¿qué es lo que entiende usted en un simple español? Que aquí está hablando de servidores públicos, ¿verdad? Que todos tienen que estar apegados a la ley. Toda la forma de actuar o
de emitir leyes también, porque están hablando de los que trabajan en el legislativo, ¿verdad? Ujú. Todo tiene que Y ser ojo, conforme. Oli, dice servidores del Estado. Hay que recordar, ¿verdad? Que una cosa son los servidores y otra cosa son los funcionarios públicos. Vaya, Ajá. por ejemplo, si se fija, los servidores del Estado son todos. Vaya, de repente alguien puede trabajar como fiscal, como defensor público, en el caso del derecho, cuando a ustedes les toca de repente desenvolverse ya cuando están ejerciendo la carrera. Pueden trabajar como auditor, por ejemplo, en una determinada institución. Ese es un servidor del Estado. Pero el funcionario público es algo diferente. Lea el 322. ¿Qué es lo que usted entiende como funcionario público? Ok, dice, todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ok, Bien. entonces ahora ve la diferencia entre un servidor del Estado y un funcionario público, ¿verdad? Un funcionario público. En base al Sí, concepto sí. teórico que usted manejó aquí, ¿qué es un funcionario público? El que presta, ¿qué? Promesa de ley, dice. Está Exactamente. juramentado. Exacto. Está juramentado. Entonces, ¿quiénes son los que normalmente prestan promesa de ley? Los secretarios de Estado, ¿verdad? Aquellos que son de repente altos funcionarios que de alguna u otra manera tienen una autoridad y son responsables precisamente dentro de lo que es su función pública. Por eso se le llama funcionario público. Ahora, ahí a lo que hizo es la primera forma de interpretar. En base a su experiencia, usted definió y usted interpretó el artículo 321 y el artículo 322 de la Constitución. Ahora, hay algo interesante aquí. Si se fija, Oli dice conceptos teóricos y juicios de valor. ¿Se acuerda, verdad? Cuando lo leyó. Juicios de valor. Bueno, ¿qué es un juicio de valor? Sí. Mire, los juicios de valor es cuando nosotros nos ponemos en el pantalón o en la falda del jurista. Es como cuando usted formula una ley y usted tiene una intención, ¿sí o no? La intención de formular una determinada norma jurídica. Usted cuando propone una norma tiene una intención, ¿sí o no? La intención que de repente tiene al momento de formular ese derecho. Ahora, también un juicio de valor, además de eso, es un deber ser. ¿Qué significa un deber ser? Vaya, por ejemplo, si usted lee el 321, ¿qué tipo de aspectos morales toca con respecto al servidor del Estado? Sí, por ejemplo, llama a la integridad. Ajá, la obediencia a la ley, la responsabilidad, el respeto, exactamente. Ese es un deber ser. La ética. Lo que conforma los valores morales, abogado. Pueden ser valores, sí, la ética, como dijo Melissa. La ética. Exacto. Cuando se interpreta en esta primera forma de interpretación, que es la interpretación pura, usted va a notar que primero lo que tiene que encontrar es el concepto teórico y el juicio de valor. Cuando usted determina esos dos elementos, ya de entrada usted aprende a interpretar, ¿verdad? Ojo, la facultad de interpretar solamente lo tiene por regla general el que aplica justicia. En este caso es el juez, por ejemplo. ¿Ok? Y por excepción puede ser el que formule la ley para efectos de un mejor proveer poder legislativo, el diputado, por ejemplo, o diputada dentro del Congreso Nacional. Ahora, si ustedes se fijan, ya alcanzamos la primera forma de interpretación, pero falta un segundo elemento.
Vamos a ver, aquí quien nos va a ayudar es Scarlett. Me va a leer este último parrafito. ¿Lo logra leer, Scarlett? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, dígame. El segundo párrafo, permítame. Ujú. Determinar el alcance de las funciones formales del derecho, es decir, la totalidad de los supuestos que la integran, constituye una segunda forma de interpretación. Dice determinar el alcance de las fuentes formales del derecho. ¿Hasta dónde llega? Vaya, es como cuando usted viene, se ha fijado en ese salto largo de atletismo, que viene el corredor y quiere ver hasta dónde puede llegar y entre más largo llegue, ¿verdad? Es más alcanza, ¿verdad? Pues la ley, ¿qué es lo que determina el momento de interpretarlo? Miren, que cuando usted vaya a interpretar, les voy a volver a enseñar otra vez la Constitución, aquí. Si ustedes se fijan, este capítulo, ¿de qué trata? Responsabilidad del Estado y de sus servidores. Exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, con Scarlett y Ole leímos estos dos artículos y ahora vamos a leer el 323. Léamelo, Scarlett, por favor. Recuerden que generalmente cuando si sacan del mismo... Licenciado, ¿Sí? artículo 323. Los Sí. funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Exacto. El siguiente párrafo, el último. Ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión del delito. Ahora, yo les pregunto a ustedes, estos tres artículos, por sí todos en conjunto, tratan sobre el mismo tema, ¿verdad? Sobre este capítulo. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿ustedes creen que hay otras leyes que traten sobre este tipo de actuares de los funcionarios y servidores del Estado? Me imagino que hay códigos de ética. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde tiene que llegar la interpretación? Miren, no les voy a dejar de mentir, estimados y estimadas, que cuando nos toca fundamentar una causa, siempre ponemos los fundamentos de derecho, ¿verdad? Primero ponemos la suma, después ponemos al juzgado o autoridad que va dirigido, va el preámbulo, van los hechos, y abajo de los hechos van los fundamentos de derecho. ¿Ok? Y acompañado a eso viene la petición, ¿verdad? Y la petición tiene que estar fundada, tiene que estar fundamentada. ¿Mm? Entonces, todo esto es un alcance, es una totalidad de supuestos. No puedo dejar el 321 si no entiendo el contexto del resto del capítulo, ¿sí o no? ¿Cuántos artículos refiere sobre esto? Mire, llega hasta dónde? Hasta el artículo 327. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a interpretar un artículo, ver la totalidad de supuestos significa que yo tengo que interpretar dentro del contexto. No vaya a cometer el error. Que miren que hay muchos abogados que cometen ese error. De entrada le dicen, fíjese, abogado, que yo quiero tramitar este permiso. Y de repente le dice, sí, fíjese que lo puede tramitar, pero fíjese que yo me dedico a este rubro. Ah, pero ¿qué pasa? Siempre hay una regla general y generalmente hay una excepción a esa condición general.
Usted no le va a decir a su cliente, miren, no se preocupe, déjeme leer la ley, que yo mañana le informo y le digo si hay una excepción o no. Si usted hace eso, ya perdió el cliente. Usted en ese momento le tiene que decir, no, fíjese que se exceptúan, usted no va a pagar, está exonerado de ese impuesto. Porque usted es este tipo de persona. Mire, veamos la ley tributaria en este espacio, artículo tal, numeral tal. Ahora me entienden. Ven que aplicar la interpretación jurídica no es sencilla como tal. Por eso el derecho es tan bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estudiamos todo el contexto. Por eso les digo, nunca se vayan a quedar con un tan solo artículo, porque si se quedan con ese artículo y usted más adelante dice lo contrario, se va a pegar con la piedra entre los dientes y va a venir el abogado que está llevando la causa en contrario hacia usted y le va a dar una enseñanza que le va a doler mucho. ¿Qué significa? Que de repente el otro sí conoce más derecho que usted. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Siempre que usted vaya a estudiar una causa y al momento que vaya a llevar algo que conlleva una cuestión jurídica, tiene que estudiar todo el contexto. Todo. Es muy importante Así es, Melissa. sobre los artículos. Sí, ¿verdad? Es muy importante. De ahí el contexto de lo que dice, mire, en esta parte final. A ver, aquí lo resume, mire, en este párrafo. A ver, no, perdón, es el anterior. Vamos a ver, aquí, en esta parte de aquí. Aquí se resume lo que ahí dice en esos dos párrafos. Génesis, ¿me lo puede leer, Génesis? Sí, abogado. La interpretación tiene por consiguiente una doble dimensión. Por una parte, implica establecer el significado de los términos que está formulada la fuente, y por otra, determinar su alcance, es decir, la totalidad de los supuestos de hecho, teóricos o de valor que la integran. Bueno, entonces ahí están exactamente los mismos dos elementos que allí nosotros interpretamos o aplicamos a la interpretación pura, solo que aquí está resumido. ¿Verdad? Esa es la doble dimensión de interpretación. Si de repente ustedes no han llevado la clase de interpretación o ya la llevaron, este es como quien dice la punta del iceberg. Esta es la manera, la primer forma de cómo nosotros nos toca precisamente estudiar el derecho. Cómo nosotros le tenemos que decir a nuestro cliente cómo son las cosas o cómo deben de ser las cosas, basadas precisamente dentro de lo que son las leyes. Porque recuerden, para eso hay que estudiar la fuente formal. Tiene que estudiar el derecho escrito. Tiene que ver todos los contextos que estén. Recuerden, si no se puede aplicar la normativa principal, que es la ley, o hay alguna laguna, o hay algún espacio que de repente se genera, entonces ahí aplicamos las fuentes subsidiarias. Pero ¿cómo lo hacemos? En base a lo que es el método, al método por excelencia del derecho, que es la interpretación jurídica, ¿verdad? Más abajito se van a fijar que dentro de la interpretación existen otros métodos también, ¿verdad? Por ejemplo, está el método exegético, está el método sistemático y está el método sociológico. Cada uno tiene una forma distinta de trabajar. Vaya, vamos a ver. Veamos, a ver otro compañero. José Ponce. ¿Me escucha, José? Sí, licenciado. Ok, José. Mire el método exegético. Veamos el método exegético. ¿Qué es lo que usted entiende? Si usted quisiera aplicar el método de interpretación del exégesis, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué elementos usted mira precisamente aquí en este método? Léalo si quiere, no se preocupe. Ok, para unos el contenido de una norma debe ceñirse a voluntad de quien la formuló.
Esa voluntad puede aprenderse a través de análisis sistemático de la palabra o del estudio lógico de la norma o de la revisión minuciosa de los antecedentes históricos de su formulación, exposición de motivos, actas, etcétera. Ok. Es el método. Ese es el método exegético. Vaya, imagínense que venga y yo le diga, mire, José, vamos a interpretar lo que es, vamos a ver, permítame, voy a buscarle aquí un artículo bien interesante. Vamos a buscar el Código de Comercio para que miremos en la práctica de Honduras. En el Código de Comercio, vamos a ver, aquí creo que aquí está. Código de Comercio. Mire qué interesante. El Código de Comercio, hay una parte que es sobre la publicidad. Ajá. La publicidad. Mire qué interesante aquí. Este es el artículo 2 y me dice sobre los comerciantes. ¿Verdad, José? Me dice quiénes son comerciantes. Es un concepto teórico, un juicio de valor, pero apliquemos la exégesis. Lea usted esta parte que dice el segundo numeral, a ver qué le entiende. Las sociedades constituidas en forma mercantil se presumirá legalmente que se realizan profesionalmente actos de comercio o que la sociedad quedó constituida en forma mercantil. Cuando de uno u otro hecho se realice una publicidad suficiente para llevar el convencimiento anónimo de un comerciante prudente y cuando se abra un establecimiento al público. Ok. Vengo yo y le puedo hacer una pregunta sencilla. Y le puedo decir, José, ¿por qué dirá cuando uno u otro de hecho realice una publicidad suficiente? ¿Cuál será el sentido de que pueda ser considerado comerciante y será importante hacer este tipo de publicidad? Bueno, ajá. Porque están instruidas a la ley, ¿verdad? Y porque de antemano, ¿a qué nos estamos refiriendo, estimadísimo? A una sociedad constituida de forma mercantil. Y le voy a decir una cosa. Mire, José, cuando nosotros hablamos de una persona jurídica, es distinto que decir que una persona natural, ¿sí o no? Es muy común que cuando nosotros realizamos actos mercantiles, vaya, ¿alguno de ustedes ha comprado? No le escucho. Sí, ¿usted ha comprado alguna cosa a veces? Me quedó pegado el internet. Se le pegó. Yo lo escucho bien. Creo que ustedes me escuchan, estimadísimos. Sí, ¿verdad? Ok. Yo creo que José ahorita está teniendo problemas. Ok. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Cuando ¿alguno de ustedes ha comprado en Facebook? ¿Sí? Que eso ahora es muy común. Ahora que ha pasado esto de la pandemia, eso se ha dado con mucha más regularidad. Cuando usted compra por primera vez por esta vía, ¿no le dio algún temor? ¿Sí o no? Sí. De cierta manera, sí. ¿Por qué? Porque estas personas se dedican a un comercio. Ahora, si se fija ahí, se están refiriendo a los comerciantes. Entonces, una de las cosas que protege, hablemos de la exégesis. La exégesis, ¿cuál es el sentido de la ley? Bueno, el sentido es que nos pongamos en los pantalones de los juristas del año 1950, porque este código es de 1950. Y usted se tiene que poner en los pantalones de aquellos juristas. Eso es la exégesis, el origen, ¿verdad? Es el análisis semántico de las palabras, como bien lo dice ahí, bien lo leyó José, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando decía análisis
semántico de las palabras, estudio lógico de la norma, revisión minuciosa de los antecedentes históricos de su formulación. Por ejemplo, podemos leer exposición de motivos, actas. ¿Se han fijado que la ley Como la general... Biblia sería. Sí, se podría decir. Vaya, por ejemplo, ¿se han fijado que toda ley siempre tiene considerandos? Considerando que estos son bien picaritos, se formula esta ley, ¿me entienden? El considerando, ¿qué es? Es el porqué precisamente de la norma, es el porqué, es el deber ser. Ahora me entienden cuando se interpreta. Cuando usted entiende esas cosas, se da cuenta realmente en qué sentido iba a interpretar la norma. ¿Cuál es el sentido de los comerciantes? De que una empresa sea conocida públicamente es para proteger a terceros, ¿sí o no? Si usted, vaya, por ejemplo, si Azaria, si Melissa, si Aide le ha comprado esa empresa y esa empresa está legalmente constituida, entonces hay protección a terceros, sí. Pero ¿qué pasa cuando de repente esa empresa no está constituida legalmente? ¿Qué va a pasar generalmente? Bueno, que esta persona puede hacer algo ilegal. El que esté administrando esta empresa. No sé si más de alguna vez, mira, a veces yo no acostumbro mucho a las redes sociales, pero de repente han visto Marketplace, por ejemplo. Ponen la fotografía a un fulano, unas fulana y dicen, esta señorita o este señorito no le compren nada, que es un picarito. Miren que yo hice tal gestión con ella y empieza a despotricar y a decir tantas cosas sobre esa persona. Ahora, ustedes entienden cuál es el sentido de la ley. Aquí, en este sentido, el artículo 2 protege precisamente eso que tratamos de evitar. Y eso es lo que quería el jurista en aquel entonces. ¿Me entienden? Si usted lee... No podemos... Dígame, Melissa. ¿Sí? Y existe, abogado, perdón, la Fiscalía del Consumidor, que para eso es, para proteger también, pues. Sí, claro. Si recuerde que dentro de lo que es la función pública, como funcionario público para proteger precisamente a terceros, está esa. Y recuerden que no solamente también hay esas instituciones, también está la Cámara de Comercio, ¿verdad? Está también... vaya, diferentes empresas que se dedican precisamente a cuidar ese tipo de situaciones que no se den. ¿Por qué? Porque ahora la empresa se ha diversificado tanto. Hay tanto emprendimiento, por decir así, ¿verdad? Ahora, abogado, aquí solo le estoy hablando, ojo, de un caso concreto de interpretación de la ley. Estamos hablando del Código de Comercio, ¿verdad? Igual puede ser para cualquier ley también. Ya hablamos de la Constitución, así como cualquier otra normativa. Dígame, Catherine, disculpe. sí, bueno, para hacer reclamos, claro, debe de estar formalmente constituida como comerciante, ¿verdad? En primer lugar, porque en el caso de Facebook yo no puedo venir y poner un reclamo en una empresa que publica que cualquier X producto y yo lo pido y ya cuando lo pido no llega como yo lo mire en la imagen. Sí. Entonces yo no puedo venir y hacer un reclamo porque no están constituidos formalmente. Sí, sí. Ahora, si lo ve desde el punto de vista jurídico, eso es lo que pretende el legislador. Ahí lo que interpretamos en base al exégesis es eso en ese artículo, ¿verdad? Entonces, ahí aplicamos el método exegético. ¿Qué significa, vaya, cuando digo yo el estudio lógico de la norma? Vaya, por ejemplo, viene un padre de familia y es causante de su herencia y estipula en su testamento, testado, que su hijo heredará toda su fortuna al momento de fallecer si él, primero, cumple estas condiciones. Número 1, obtiene una carrera universitaria.
Número 2, se casa. Y número 3, viaja a la luna. Yo creo que este papá como que no le quiere dar esa herencia. Se puede morir el señor 50 veces y no le va a heredar nada. De los 3 elementos, hay 2 posibles o lógicos, ¿sí o no? Pero no es que de repente el ser humano no haya viajado a la luna. Sí se ha hecho, pero actualmente no hay viajes a la luna, ¿verdad? Entonces, ven el sentido de nosotros poder interpretar la norma desde el punto de vista lógico también. Cómo nosotros podemos formular una estipulación dentro de un contrato, por ejemplo, o dentro de la misma ley, ¿verdad? Que esté dentro de lo permitido y dentro de lo que está establecido dentro del estudio lógico de la norma. Abogado, disculpe, se interpreta más cuando no hay algo arreglado, ¿verdad? Cuando no hay algo específico, es cuando se interpreta. Así entiendo, así se usa la interpretación, cuando no hay algo en específico, algo que no esté dicho. Ok, ahora, No. normalmente la ley, Oli, cuando hablamos de la ley, recuerde que la ley es de aplicación general. Con la única excepción que cuando son cuestiones más personalizadas, por ejemplo, una sentencia, en donde una sentencia vaya, le obliga a usted a cumplir una obligación. ¿Me entiende? La ley no dice, por este medio se pagará una multa de 500 lempiras si Melissa, Josué y Reina botan basura en el Puente Mayor. La ley no es así. ¿Cómo dice la ley? Multa por botar basura, 500 lempiras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Entonces, la ley es de aplicación general. Sí, claro, sí le entiendo, Oli, en el sentido de que si fuera más específica, sería mucho mejor. Pero recuerde que la norma no puede ser a veces tan específica en ese sentido. Por eso es de aplicación general. Al menos que sea una sentencia. Porque en una sentencia sí va dirigido con nombre y apellido, ¿verdad? Y recuerde que eso es ley. ¿Una sentencia qué es? Una norma, ¿verdad? Viene siendo una norma. El juez le manda a usted a cumplir una obligación, ¿verdad? Entonces, y va de acorde a su interpretación también. Por eso de ahí el entendimiento de lo que es el derecho. Recuerde, nadie puede alegar ignorancia de ley, ¿verdad? Que de repente me diga, fíjese que, vaya, esto es muy común, que pase, que de repente, vaya, ustedes saben que en los Estados Unidos hay algunos estados que sí permiten, sí han legalizado lo que es el consumo de marihuana, ¿ok? Pero para fines médicos. Bueno, ¿qué pasa si de repente usted va caminando o va en su vehículo de un estado a otro y pasa por un estado en donde no es permitido? Si usted pasa por ese estado y la autoridad lo detiene y le encuentran esa droga, ¿qué es lo que va a pasar? Usted no le puede decir a la autoridad, fíjese que yo no sabía que en este estado no estaba permitido. Está incumpliendo la ley. Está incumpliendo la ley, exactamente. Y en el derecho escrito es más delicado, porque ojo, allá en Estados Unidos es diferente la aplicación de la norma, porque allá estamos hablando de derecho consuetudinario, allá se practica lo que es la jurisprudencia. Aquí se practica propiamente lo que es nuestro derecho escrito, ¿verdad? Y lo que esté escrito es ley, ¿verdad? Vaya, ¿se recuerdan ustedes, por ejemplo, que es muy común esto de no tomar bebidas alcohólicas, por ejemplo, cuando son fechas como elecciones, ¿verdad? De acuerdo a los planes de arbitrios, o vaya, la compra-venta de pólvora. Pero ustedes escucharon Comayagüela y Tegucigalpa el 31 parecía que
se iba a reventar toda la ciudad. Y uno puede decir, ¿cómo es que se incumplió la ley? Sí, se incumplió la ley. ¿Sí o no? Pero ¿qué hacían? Se iban aquí a los municipios más cercanos. Pero en algunos Santa Ana, ¿verdad? Comprar pólvora, Aujojona, etcétera, etcétera. Dígame, Melissa. No, eso le iba a decir que en algunos lugares sí es permitido Sí, la pólvora. así Eso le iba a es. decir lo que usted mencionaba. Sí. Entonces, ahora me entienden cómo se hace la interpretación. Porque el método por excelencia del derecho es la interpretación. Existe esta doble dimensión y existen otros 3 métodos que son para interpretar. Con José, por ejemplo, aplicamos el método exegético. Vaya, ahora apliquemos el método sociológico. Vamos a hacer una cosa. Les voy a buscar aquí un artículo de la Constitución. Vamos a ver si podemos interpretar el método basado precisamente en estos 3 en estos 3 métodos de interpretación para entender un poquito mejor. Permítanme, voy a buscar un artículo que se le pueda aplicar mucho mejor a este tipo, porque ojo, hay diferentes métodos que se pueden aplicar a la mayor parte de los artículos de la ley, pero hay algunos métodos que no necesariamente se pueden aplicar a todos los artículos del derecho, ¿verdad? Eso sí. ¿Por qué? Porque los diferentes métodos van en razón precisamente de cómo están constituidos. Y ustedes ya vieron, por ejemplo, el exegético se parece mucho a la interpretación pura. Pero si se fijan, el método sociológico, el término como tal lo dice. ¿A qué se refiere? A la realidad social sobre la cual está constituida una ley. La mayor parte de las normas que son de índole social, ¿o no? ¿Me entienden? Permítame, voy a buscar aquí uno que aplique ese tipo de método. Permítame. Así rapidito, porque ya solo faltan 5 minutos. Tengo un poquito lento el internet, que esta ley un poquito lenta para poderla correr. Permítame. Aquí está. Aquí hay un artículo. Veamos este artículo. Voy a compartirlo aquí. A ver, Oscar, ¿qué me dice el artículo 178? Artículo 178 dice, se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna. El Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social. ¿Siguiente? Sí, el párrafo último, sí. Ok. La ley regulará el arrendamiento de viviendas y locales, la utilización de suelo urbano y la construcción de acuerdo con el interés general. Así es. Bueno, si nosotros quisiéramos aplicar el método sistemático aquí, vamos a ver, Oscar, léame esta parte que dice ahí del método sociológico. ¿Qué dice? Ok. Por último, otros juristas consideran que el contenido de cada norma, a pesar de constituir un postulado de debe ser, no puede rebasar la específica realidad social que en cada caso pretende regular. El ámbito de la norma debe coincidir con el del medio en donde debe obrar y su significado en el que emerge de la conceptualización con el grupo social tiene de los fenómenos regulados. Es el método sociológico. Ok, entonces, si nosotros quisiéramos ver este artículo en base al método sociológico, ¿cómo lo interpreta, Oscar? El 178. ¿Cómo lo interpreta usted? Con sus propias palabras, ojo, ¿verdad? Porque recuerde que la interpretación va en base al concepto teórico y juicio de valor, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros. Que los hondureños, bueno, nosotros debemos de tener una vivienda digna.
en ese caso. Ujú. Pero deben de haber programas de vivienda de interés para interés social, pero es muy escaso, porque la realidad es otra. Así es, sí. ¿Y qué es lo que dice el método sociológico? Que va en base a la realidad social en que vivimos. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Usted se va a fijar de que es cierto, el Estado tiene que buscar la manera. Dice que de acuerdo al artículo, si lo interpretamos es que, como bien lo dice Oscar, es que se le debe reconocer a los hondureños el derecho de una vivienda digna. Pero ¿cuál es el problema que tiene nuestro país? Vaya, es como que yo les digo a ustedes, un derecho social que está establecido en la Constitución. En Honduras no deben de existir clases privilegiadas. ¿Existen clases privilegiadas? Sí. Bueno, entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la interpretación, del dicho al hecho, bien lo dice el dicho, ¿verdad? Hay Sí. mucho trecho. Entonces, ven cómo se puede interpretar la norma desde dos formas distintas de interpretación. Una aplicada al exégesis y otra desde el punto de vista social. Del ámbito de la realidad social. En el ámbito de la realidad social. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Está bien interesante el tema. Para que se fijen cómo nosotros hablamos específicamente de algo que pertenece al derecho como ciencia, ¿verdad? Porque ahorita estamos tratando esta situación de la ciencia en general, ¿verdad? Claro, nosotros no nos podemos apartar de esa realidad porque, como les dije en un comienzo, estudiamos derecho, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, estimadísimos? No, vamos bien. Bueno, si Dios lo permite, mañana nos conectamos, ¿verdad? Yo les iba a proponer, estimadísimos, si de repente, bueno, vamos a ver, quería proponerles a ver si nos pudiéramos ver. Yo lastimosamente, nosotros en la universidad tenemos un curso, tenemos un seminario el jueves por la noche. Yo quería conectarme con ustedes porque recuerden que el examen con ustedes es el próximo lunes, ¿verdad? Lunes 28. Entonces quería ver si de repente nos pudiéramos ver una vez más. Pero bueno, vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo el día de mañana, ¿verdad? Y de repente a ver si hacemos un poquito más de tiempo, a ver si nos podemos ver un poquito más. Si no, pues vamos a tratar de avanzar el mayor tiempo posible, ¿verdad? Para que así podamos entender mejor lo que es esta unidad. Recuerden que el viernes es el día último para entregar la segunda actividad grupal, no se les vaya a olvidar. Los foros, hay que participar, ¿verdad? El primer foro se recuerdan que está abierto nuevamente para que ustedes puedan seguir participando. Y el otro foro también recuerden que va a estar abierto hasta el día domingo, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que tengan o eventual que se les pueda presentar por cualquiera de los trabajos, no duden en escribirme, ¿verdad? Para buscarle cualquier solución, ¿ok? Bueno, nos vemos mañana, si Dios lo permite, jóvenes. Cuídense. Buenas noches, gracias, abogado. Vaya, pues. Feliz noche, hasta luego. Gracias, abogado. Bye. Buenas noches, compañero abogado. Bueno.